Ok. Bueno, buenas noches, compañeros. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí. Vale. Bueno, yo soy Nayeli Rico y les voy a presentar el tema de enfermedad de Alzheimer. Ay, nada más que reaccione. Ahí está. Bueno, les voy a dar un breve repaso de esta clase, ya la vimos, yo lo sé, pero para tener en cuenta dónde estamos situados en cuanto al Alzheimer dentro de las demencias. Sabemos que el término demencia se ha usado a lo largo de la historia, pero el sentido ha ido evolucionando. Desde 1381 hasta 1792 más o menos era sinónimo de una persona que estaba loca, que estaba extraviada en el juicio o que pues obviamente no podía convivir con las personas porque pues no se encontraba presente en cuanto a la mente. Y hasta 1700 por primera vez se utiliza como una connotación médica. Y hasta finales del siglo XIX sabemos que se usó como médicamente como un síndrome, gracias a la descripción francesa, inglesa y alemana. En su definición sabemos que es un síndrome progresivo de deterioro intelectual adquirido o genético por una disfunción cerebral, que obviamente nos va a traer tanto, pues, muchos desórdenes y consecuencias graves para los pacientes en familia y en sociedad, ¿no? Para esta demencia ser como, pues, clasificada, tenemos la clasificación o la definición de la DSM-4. Nos dice que es el desarrollo de múltiples déficits cognitivos con un deterioro de la memoria y con al menos una de estas alteraciones, que puede ser afaxia, apraxia, agnosia o alteración de la ejecución del paciente. Y esto mismo va a hacer que el paciente sea incapaz de desarrollarse en la vida diaria, laboral y social. Y bueno, esta breve tablita, podemos ver la clasificación de todas las demencias y nos situamos en los procesos degenerativos y sabemos que el Alzheimer está clasificada como uno de ellos. Puede ser presenil o senil, asociada a trastornos vasculares y asociada con parkinsonismo. Pero bueno, ese tema del parkinsonismo lo vamos a ver en este día, pero más adelante, ¿no? Podemos tener en cuenta esta tabla porque nos puede dar el diagnóstico diferencial del Alzheimer, ¿no? Porque obviamente las manifestaciones neurológicas sabemos que no solo nos las puede dar esta enfermedad, sino que hay muchas otras como la hidrocefalia o alguna intoxicación por monóxido de carbono, déficits de vitaminas o hipercalemia que nos puede dar síntomas parecidos, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y de acuerdo al área cerebral, el Alzheimer episódica y semántica, con signos típicos de afasia, apraxia y agnosia. Esta tablita se me hizo muy buena incluirla para tener en cuenta la diferencia entre una demencia cortical y subcortical, que vemos que el Alzheimer va a afectar el aprendizaje, vamos a tener una afasia inicial, pero el habla va a estar conservada, con un déficit importante frontal, pero la personalidad va a ser desinhibida en lugar de apática, y el humor va a ser normal. Hasta fases avanzadas podemos encontrar ya la depresión, y la postura no va a estar modificada. Ya entrando ahora sí lo que es el Alzheimer, nos vamos a regresar hasta 1901 con el doctor Alois Alzheimer. Este doctor era un neuropatólogo de esa época y fue el primero en describir esta enfermedad, pero no fue hasta el año de 1997 en la revista de La Lanceta que se publicó por primera vez un artículo acerca del Alzheimer. Y este artículo hablaba de la paciente del doctor, la más famosa, la que le dio pues prácticamente el renombre, August Dieter. Esta paciente la llevó su marido a consulta con el doctor porque tenía cambios drásticos de conducta, ya no podía desarrollarse en el hogar, veía objetos que no se encontraban ahí, se sentía perseguida, molestada y acosada. Y hay un breve como interrogatorio en este artículo en el que el doctor pues obviamente está con la paciente, le pregunta su nombre, su apellido, y sí sabe su nombre y su apellido, que es memoria que ya posee, por decir así, pero cuando ya le preguntan dónde está, ella ya no sabe responder. Por ejemplo, también hay un pedacito que no se los incluí en el que le dan de comer a la paciente y le pregunta el doctor, ¿qué acabas de comer? Y la paciente dice que ella solo come rábanos, por ejemplo. Entonces, Alois Alzheimer va descubriendo cómo está la paciente y cuáles son los déficits que tiene. Obviamente en ese tiempo no se sabía ni la causa ni el tratamiento, entonces la paciente August Dieter muere 5 años después, pero como Alzheimer era un neuropatólogo, él es el que examina su cerebro y describe por primera vez los hallazgos, que más adelante se los voy a enseñar,
y le da el nombre a su enfermedad, y hasta 1910 Emil Kraepelin le dio el nombre tal cual, enfermedad de Alzheimer, a lo que el doctor describió. Sí. Bueno, en cuanto a la epidemiología, esta enfermedad es muy importante en el mundo. Es un 20% de todos los casos en los hospitales psiquiátricos y ocupa el 60% de todas las demencias en general. Hasta el año 2012 había 35.6 millones de personas con esta enfermedad, y algo curioso es que el 60% de todas estas personas residían en países de bajo y medio ingreso, que es pues prácticamente pues Latinoamérica, ¿no? Sabemos que se puede presentar en todas las etapas de la adultez, pero es muchísimo más prevalente a partir de los 65 años y tiene una incidencia máxima cuando los pacientes ya tienen más de 80 años, como lo podemos ver con las cifras de aquí, ¿no? De 60 a 69 años son 300 por cada 100,000, pero ya más de 80 años son casi 10,800 por cada 100,000. De hecho, los primeros rasgos empiezan a aparecer desde los 45, 50 años, pero son rasgos muy leves, ¿no? Deterioro cognitivo muy leve que es difícil de diagnosticar o de decir que va a evolucionar la enfermedad por Alzheimer. Ya los rasgos más severos que vas a mencionar al ratito en unas diapositivas más son los que ya se presentan después de los 55, 60 años de edad, pero desde los 40, 45 empieza a haber síntomas de manifestaciones aisladas de demencia por Alzheimer. Entonces es bien importante todo esto. Gracias. Bueno, en cuanto al Alzheimer tenemos varias definiciones. La primera y más importante es que es una enfermedad, bueno, es una demencia degenerativa primaria que va a ser caracterizada por trastornos de la memoria iniciales y típicos que van a comenzar de manera insidiosa y van a tener una evolución progresiva donde vamos a tener compromiso de las funciones cognitivas y trastornos conductuales, que al final esta enfermedad va a terminar con, ahora sí que, dependencia del resto de la sociedad y una invalidez por parte de esta persona. Es un trastorno degenerativo, bueno, ya hablando biológicamente, es neurodegenerativo, caracterizado por pérdida de sinapsis neuronal y placas compuestas de péptido beta amiloide y marañas neurofibrilares, además de agregados por hiperfosforilación de la proteína tau. Esto más adelante se los voy a enseñar, pero hay que tenerlo muy en cuenta porque básicamente esto es de lo que se trata el Alzheimer. Y clínicamente puede ir desde lo asintomático preclínico, deterioro cognitivo leve y demencia. Y la demencia se va a dividir en demencia leve, moderada y severa. Y obviamente ya cuando tenemos nosotros al paciente requerimos de una documentación de este déficit cognitivo que no va a ser atribuible a otra causa. Esto quiere decir que el Alzheimer es una enfermedad de descarte. O sea, tenemos que evaluar al paciente y descartar todas las otras causas y después vamos a hacer un diagnóstico. En su clasificación clínico-patológica podemos dividirla en deterioro cognitivo leve y demencia. El deterioro cognitivo leve es una preservación de la independencia del individuo, pero con un deterioro que no es atribuible a otra causa, y este paciente todavía puede funcionar tanto social como laboralmente. Algo que es muy notorio en esta enfermedad es que la memoria episódica es la que se va a ver afectada con mayor frecuencia. Es casi, pues, muy, muy, muy característico. Y la otra clasificación es la demencia, que ya es el deterioro que ya obviamente no deja que el individuo se pueda desarrollar en sociedad, y vamos a cumplir con criterios de amnesia, de déficit de material aprendido, déficit de lenguaje, empeoramiento de la función ejecutiva, y obviamente va a ser crónico y degenerativo, lo que quiere decir que va a ir empeorando con el tiempo. Y la demencia puede ser tanto posible como probable. Y si al Alzheimer lo clasificamos por un estadio, se divide en preclínico, prodrómico y demencia establecida. Preclínico, vamos a tener la presencia de un biomarcador. ¿Cuál biomarcador? Tiene que ser alguno de estos, que va a ser muy marcado. Por ejemplo, una atrofia del lóbulo temporal medio va a ser visible en resonancia magnética, un patrón muy específico en la neuroimagen de PET, que más adelante se los voy a enseñar, y serológicamente niveles reducidos de péptido beta amiloide o niveles elevados de proteína tau hiperfosforilada en líquido cefalorraquídeo. Hay que tener en cuenta que estos biomarcadores no son aplicables a todas las personas porque no están disponibles siempre y su uso obviamente es caro. Entonces no es como Y que son nosotros... biomarcadores que se utilizan mucho, pero para investigación, no tanto Ajá. para diagnóstico, porque pues el diagnóstico se sospecha casi pues clínico, ¿no?
Obviamente, como bien mencionaste, es de descarte. Primero tuviste que descartar todo lo metabólico y lo vascular para después llegar ya a este tipo de diagnóstico, pero pues es difícil, ¿no? Como bien dices, pues no todo, proteína tau, betamiloide, está no en todos los lugares y así, y es solamente para métodos de investigación, más que nada. Y bueno, ya en su etapa prodrómica ya vamos a encontrar déficit cognitivo, pérdida de memoria episódica y alguno de los biomarcadores. Y ya en la demencia establecida vamos a encontrar el biomarcador, el deterioro de la memoria y el deterioro de las actividades de la vida diaria. Y pasando a la etiología, como casi todas las enfermedades, es multifactorial. Lamentablemente no tenemos algo específico que podamos decir, esto es Alzheimer's como tal, porque necesitamos también la exposición a factores ambientales. Esto quiere decir que el Alzheimer's es una interacción entre factores de riesgo, factores protectores, en una ventana de tiempo donde va a inferir una carga genética del paciente, pero no es definitivo. La genética dentro de la enfermedad de Alzheimer's no la va a dar estos genes que tenemos aquí, donde va a estar afectado el gen de la apolipoproteína, la preselina 1, preselina 2 en cuanto al Alzheimer's familiar. Lo curioso aquí es que el Alzheimer's familiar representa solo el 5% de todos los casos de Alzheimer's. Y el Alzheimer's esporádico representa más del 95% de todos los casos. Su inicio es tardío y la edad de presentación es de más de 60 años. Y aquí vamos a tener afectado el gen de la apolipoproteína E. Y bueno, ¿qué es la preselina? Más adelante se los voy a explicar, pero sí necesito que lo tengan presente, ¿no? Que son las que están afectadas. Y la apolipoproteína E4, vamos a saber que, bueno, en su alelo E4 es la más peligrosa que puede tener un paciente porque ha estado relacionada del 58 al 37% en un paciente con Alzheimer. O sea, las personas que tienen estos alelos, el 58% tenía Alzheimer. Bueno, como les dije, va a ser una interacción entre factores de riesgo y protectores. El factor de riesgo principal para el Alzheimer es la edad. Está así súper bien establecido que las personas arriba de 60 años tienen un riesgo muy elevado de tener Alzheimer y su prevalencia se va a duplicar cada 5 años a partir de los 60 años y la incidencia va a aumentar exponencialmente después de los 75 años. Algunas bibliografías mencionan que es más predominante en mujeres. La cuestión aquí es que se dice eso porque las mujeres tienden a vivir más que los hombres. Entonces, al momento en el que uno hace como las cuentas, sale que es un poquito más prevalente en ellas, pero no porque sí sea, sino porque viven más. Ahora, en este artículo, ellos, de la Revista Española de Geriatría y Gerontología, estudian los factores de riesgo y ellos concluyen que el género femenino, el índice tabáquico, los niveles bajos de educación, sobre todo en mujeres, aumentan significativamente el riesgo de que un paciente tenga Alzheimer's. Y hay algunas bibliografías que decían que el traumatismo craneal con pérdida de conocimiento también era factor de riesgo, pero ellos concluyen que no, que en realidad no aumenta el riesgo de una forma significativa. La raza sí se ha visto que es más prevalente en raza negra e hispana, y la enfermedad cardiovascular, por sus factores de riesgo, como son la diabetes, la obesidad y los fumadores, también influye en el desarrollo de Alzheimer's. Como lo podemos ver en este otro artículo de la Revista Española a través de Geriatría y Gerontología, estudian la resistencia a la insulina, la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, la obesidad, el tabaquismo, el alcohol y la fibrilación auricular sí lo llegaron a relacionar con la enfermedad de Alzheimer. Sí, de hecho, diabetes e hipertensión son factores de riesgo, ¿no? No de que nos va a dar Alzheimer, obviamente debe haber un contexto previo, ¿no? Sí, genético, pues puede presentarse, aunque es más raro, pero si tenemos un familiar de primer grado con antecedentes de demencia, de la que sea, tenemos el riesgo que si somos diabéticos, hipertensos, fumadores, podríamos desarrollar algún tipo de demencia, principalmente alguna cortical, ¿no? Por eso es que esta acuérdense que la demencia por Alzheimer es la demencia más frecuente a nivel mundial, la más común de todas, pues. ¿Qué? Sí. Bueno, ya pasando un poquito a los factores protectores, este artículo del Journal of Biochemistry and Biology concluyó que los pacientes que tienen un consumo de antiinflamatorios no esteroideos tienen un menor riesgo de
padecer Alzheimer que los pacientes que no consumen antiinflamatorios no esteroideos, lo cual se me hizo muy curioso. Y este otro artículo también se me hizo curioso porque, bueno, concluyen que las pacientes mujeres que consumen un trago al día de alcohol, lo que equivale a 14.9 gramos, no perjudica la función cognitiva en mujeres, sino que disminuye el riesgo de que tengamos algún déficit cognitivo. También se me hizo muy curioso como factor Sí, sin protector. embargo, bueno, esto es muy debatible, ¿no? Este es del New England, ¿no? Creo que sale. Pero este es muy, muy debatible, del alcohol en mujeres, incluso el café también, ¿no? Como unos lo ponen como factor protector, otro como factor de riesgo, es debatible. Sin embargo, pues ya lo que sí ha salido después de todo esto, que le atribuían al consumo del alcohol, la típica copa de vino que te decía la OMS, pues ya salió mucha evidencia que te dice que no es protector, ¿no? Nada de esto es protector. Entonces, por eso te digo, es muy debatible y seguirá siendo debatible, porque como tal, algún factor protector o algo, los factores protectores bien determinados sí los hay, son escolaridad, porque tú mencionaste algo bien importante al principio, es más frecuente en países subdesarrollados, y sí, Latinoamérica, porque hay menos grado de escolaridad, hay personas con menos escolaridad. Entonces, la baja escolaridad es un factor no de riesgo, pero sí es un factor que incrementa el que puedas llegar a tenerlo junto con los otros, ¿no? Por eso los factores protectores es la escolaridad avanzada, por ejemplo, ustedes que ya están en una licenciatura y si siguen, pues es un factor protector. El otro factor de riesgo es la actividad física. Está demostrado que la actividad física para también evitar o disminuir el riesgo de demencias es un factor protector. Y otro es la dieta, ¿no? Incluso hay alimentos que se asocian como protectores para evitar el predominio o el desenlace de demencia, como la dieta mediterránea, que es la más mencionada como factor protector. Sí, se me olvidó incluir eso. Ok. Bueno, ya vamos a entrar a la parte de la fisiopatología. Aquí sí se viene lo bueno. Está un poquito larga, pero voy a tratar de resumirla bien. Bueno, tenemos a la forma esporádica y familiar del Alzheimer. Aquí están los genes que les dije que iban a estar afectados, que son los genes de la polipoproteína E4 y las preselinas. ¿En qué influye esto? Aquí hay algo que se llama apolipoproteína, ¿no? Esta está presente en la membrana celular neuronal y va a sufrir una, ¿cómo se dice? Degradación enzimática. ¿Qué pasa aquí? Que la preselina 1 y 2 van a ser las que están involucradas en el desarrollo de estas secretasas, que por ejemplo, la secretasa alfa va a cortar aquí y la beta va a cortar aquí. Pero cuando tenemos alguna afectación en estos genes que están aquí, vamos a desarrollar algo que es la secretasa gamma, me parece. Bueno, esta secretasa que está aquí. En condiciones normales, cuando esta proteína se degrada, nos da productos no tóxicos o no neurotóxicos. ¿Qué pasa cuando tenemos esta secretasa gamma? Va a cortar en un sitio que nos va a dar como resultado el amiloide beta 42, conocido comúnmente como amiloide beta. ¿Qué pasa con este? Es muy neurotóxico. Y obviamente esto quiere decir que nos va a llevar a consecuencias neuronales graves. Estos oligómeros que se van a acumular de la proteína beta amiloide nos van a dar activación de sinasas que a su vez van a van a hiperfosforilar las proteínas de tau. Recordemos que las proteínas de tau son las que están localizadas en los microtúbulos neuronales. Estas, al estar hiperfosforiladas, van a disminuir su afinidad y van a empezar a hacer unos ovillos o marañas intracelulares que van a ser depositadas en las neuronas y obviamente nos va a traer consecuencias, pues, que más adelante les voy a explicar. A su vez, los oligómeros amiloides nos van a dar una disfunción sináptica porque se van a empezar a depositar en placas amiloides, que es lo que les había explicado que eran conocidas como placas seniles. Entonces, estas van a generar muerte celular y lesiones. Todo este mecanismo nos va a llevar a una muerte neuronal y a una falta de comunicación. De hecho, la teoría así se llama, teoría de desconexión neuronal, al estar explicando el Alzheimer, porque se quedan prácticamente las neuronas, pues sí, solas y sin conexiones por el depósito de estas placas y de estos ovillos neurofibrilares. No sé si me expliqué bien, espero que sí.
Y bueno, esta imagen me gustó mucho porque se ve como viene un axón normal y la proteína de los microtúbulos está perfectamente alineada y en una neurona con Alzheimer se hiperfosforilan y se precipitan y crean estas como marañas de proteína. Bueno, la fisiopatología se puede dividir en dos, que es la que les acabo de decir, tanto estructural, bueno, cambios estructurales y cambios funcionales. Estructuralmente, en el cerebro vamos a tener atrofias, los depósitos de placas amiloides, las marañas neurofibrilares y la pérdida sináptica, perdón. Y funcionalmente vamos a tener una disminución de la producción de neurotransmisores. En cuanto a la atrofia, vamos a verla, en realidad sí es muy marcada ya en un estadio de Alzheimer's bien establecido. Vamos a tener una atrofia del lóbulo temporal, que es muy frecuente, frontal, parietal u occipital. Esta atrofia va a seguir un patrón difuso, pero sí vamos a tener, como se los dije, en el área temporal muy marcada. El cerebro puede llegar a reducir su peso hasta en un 20% o más. Las circunvoluciones se van a estrechar y las fisuras se van a ampliar. Característicamente en la imagen vamos a ver un ventrículo, un tercer ventrículo y ventrículos laterales agrandados por esta misma atrofia. Y algo muy característico de la enfermedad que nos va a dar el porqué de la falla de la memoria va a ser la atrofia visible del hipocampo, que la podemos ver perfectamente aquí en la imagen, ¿no? Un hipocampo sano, normal, y la degeneración que sufre con esta enfermedad. Las placas seniles son estas, que se ven aquí perfectamente, se van a ubicar más comúnmente en la corteza temporal, la frontal, el hipocampo, la amígdala y los ganglios basales. Y ya cuando tenemos, obviamente la persona ya falleció, podemos decir así, y hacemos una biopsia, una biopsia de tejido, para hacer el diagnóstico de Alzheimer's, podemos contar el número de plaquitas que hay por cada milímetro cuadrado de tejido. Se dice que en un paciente de 50 a 65 años vamos a contar hasta 8 y conforme va subiendo la edad podemos contar más. ¿Por qué? Porque estas placas seniles se llaman así por eso, porque son normales en un cerebro que va envejeciendo. Pero en el Alzheimer hay muchísimas más de las que quisiéramos y es lo que nos va a dar el déficit neurológico. Y en cuanto a las marañas, son estos pedacitos aquí feos que parecen pelucitas, que van a estar depositados comúnmente en la corteza, los núcleos límbicos, la región basal, la sustancia negra, y van a ocupar también cuerpos celulares de neuronas piramidales. Y bueno, aquí están. Creo que sí son bastante notorias. Y esto es muy importante. Vamos a tener transformación funcional de acuerdo, influyendo en los neurotransmisores. ¿Por qué? Porque va a haber fallas en la producción, en el metabolismo, en el recambio y la recaptura. Por ejemplo, en la acetilcolina va a estar afectado el núcleo de Meinier. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a dar una manifestación como es la incapacidad del paciente de aprender información nueva. Por eso los pacientes, es una de las otras muchas causas por las cuales el paciente no puede aprender, porque hay un déficit muy marcado de acetilcolina. Tampoco vamos a tener histamina ni GABA. La serotonina también, su déficit nos va a dar los trastornos característicos de ánimo, la depresión, la obsesión, la compulsión en estos pacientes. Y el glutamato, al contrario de los demás neurotransmisores, va a ser 50% más secretado, se puede decir así. Y esto va a causar que la neurona todo el tiempo esté despolarizada e impida que reciba otras señales. Y también el glutamato, al estar secretándose, nos va a dar una entrada masiva de calcio a la neurona y esto va a interrumpir la función oxidativa natural de la neurona y esto va a terminar con una neurotoxicidad y muerte neuronal. Y bueno, ya vamos a pasar al diagnóstico. Espero que todo esté claro hasta ahorita. Primero les voy a presentar a su paciente, ¿no? Tenemos que obtener un interrogatorio tanto directo como indirecto de estos pacientes. ¿Por qué? Porque un paciente con Alzheimer's, por la propia demencia, puede que olvide que en realidad se está sintiendo mal o que se le están olvidando las cosas. Por eso tenemos que tener una fuente confiable directa que haya observado al paciente y que haya detectado este tipo de cambios que vamos a estar manifestando, como son los síntomas de aprendizaje y memoria. Como les dije, van a estar afectada la memoria episódica, que es la autobiográfica. ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste hoy? ¿A dónde fuiste? Etcétera, etcétera. La memoria semántica también va a estar afectada, como son hechos y conceptos. Y la memoria de trabajo, que es la resolución de problemas, también va a estar afectada en estos pacientes.
Los síntomas de funcionamiento ejecutivo, vamos a tener pérdida de la capacidad de realizar tareas, la confusión cuando les damos instrucciones simples, la dificultad para seguir conversaciones cuando un sujeto cambia de tema súbitamente. En cuanto a la atención, les va a tomar mucho tiempo completar una tarea normal, se van a distraer, van a tener problemas en el cálculo, en la resolución de problemas. Al marcar un número telefónico no lo van a poder hacer. En cuanto al lenguaje, les va a costar mucho trabajo identificar la palabra. No es que no puedan hablar, sino que no identifican ese tipo de palabras, usan palabras equivocadas, van a tener errores gramaticales, no van a tener lectura de comprensión. Motriz y visualmente se pueden perder en lugares familiares, como puede ser hasta su misma casa. Van a usar muchas más notas y mapas que antes porque ya no se van a ubicar tan fácil y van a tener dificultad en el uso de herramientas y aparatos complejos. Van a estar desinhibidos socialmente, van a tener comportamientos inadecuados, síntomas de mal juicio. Este funcionamiento está preservado en las etapas de déficit cognitivo leve y mientras va avanzando la enfermedad se van a ir presentando más. Otros síntomas que puede presentar nuestro paciente van a ser ansiedad, apatía, irritabilidad, pérdida del equilibrio, incontinencia, va a estar muy marcada cuando ya es demencia, delirios y alucinaciones en la fase tardía. Y bueno, como les dije, a la exploración, en la etapa preclínica, el examen físico va a estar normal y las pruebas cognitivas en realidad van a ser normales porque no hay manifestaciones tan marcadas, aunque, perdón, usted nos acaba de decir que sí, ¿no? Que tenemos manifestaciones incluso desde los 40 años. Sí, 40, Entonces, 45 años. Pero son muy leves, o sea, son no perceptibles, pues. ¿Como cuál es? La típica que dice, ay, ¿dónde dejé las llaves? ¿Dónde puse la pluma? Que cada vez se van haciendo más frecuentes. Una o dos veces no es lo esperado, pero que se van haciendo cada vez más frecuente ese tipo de alteraciones. Bueno, ya cuando el paciente está en una fase de deterioro cognitivo leve, su examen físico puede estar típicamente normal, pero va a tener anormalidades en la memoria episódica. Y en la demencia ya prácticamente tanto la exploración física por la misma incontinencia va a estar mal, y la exploración neurológica también va a estar mal. Podemos encontrar caquexia, evidencia de mala higiene, no porque sean cochinos, sino porque se les olvida. Vamos a tener edemas perineales o ruptura de la piel por la misma incontinencia que van a tener estos pacientes, lesiones por presión si el paciente ya está si ya está confinado a una cama, y los síntomas de alarma de demencia establecida van a ser la ataxia, la falla de la coordinación y reflejos anómalos. Herramientas tecnológicas que nosotros vamos a usar para diagnosticar a nuestro paciente van a ser el mini mental, para empezar. Obviamente vamos a empezar con pruebas leves, pruebas que le administrarías a cualquier persona, ¿no? Ya si en estas pruebas nosotros detectamos una anomalía, lo siguiente para nosotros, como médicos generales, es mandarlo a un especialista para una prueba neuropsicológica o un examen ya más amplio. Una herramienta que recientemente en un metaanálisis de 2015 se vio que funciona muy bien para detectar el deterioro cognitivo leve y demencia es el Minicog, que es como el mini mental, pero también te pone a dibujar y a recordar palabras. Son prácticamente la misma evaluación de las funciones superiores, pero también dibujadito, ¿no? Ajá. Y tiene su propia clasificación, ¿no? Como todas las demás. Ya cuando evaluamos las funciones mentales superiores, vamos a evaluar el desarrollo o el desempeño de esa persona en la vida diaria con este examen que encontré que se llama índice de Bartel, que nos va a cuestionar al paciente tanto comer, cómo se traslada, si se baña, si va al baño, etcétera, etcétera, etcétera. El Bartel es muy utilizado en general para, como acabas de mencionar, ¿no? Para ver las actividades o limitaciones de la vida diaria en el paciente ya viejo como tal. O sea, se utiliza en cualquier paciente con sospecha de cualquier demencia o déficit cognitivo, principalmente en el paciente viejo, ¿no? Y como tú dices, nos habla de cosas muy básicas para la vida, desde caminar, pararse de una silla, sentarse de una silla o pararse de la cama, si aún controla esfínteres, no controla esfínteres, y vestirse, cambiarse, comer, ¿no? Que dices, pues son muy básicas, pero sí son alteraciones muy marcadas, por ejemplo, en el Alzheimer. Y bueno, esto también viene con su propia tablita, ¿no? Para saber qué tan dependiente en la vida diaria es ese paciente. Ya cuando juntamos todos los puntitos, por decir así, tenemos que
juntar estos para detectar nosotros o para diagnosticar un deterioro cognitivo leve. Que obviamente este tipo de preocupaciones no solo van a estar manifestadas por el paciente, sino también por otra persona que haya estado observando a nuestro paciente y tiene que ser fiable, sobre todo. Esa persona tiene que ser fiable. Y estos síntomas no van a interferir con la independencia, pero sí va a haber un deterioro funcional o social y ocupacional con deterioro cognitivo pues leve. Cuando nosotros queremos diagnosticar una demencia, necesitamos un declive significativo de los dominios cognitivos que no es explicado por otro trastorno y alguna de estas características, como puede ser el deterioro de la capacidad para recordar información, el deterioro del razonamiento, deterioro de la capacidad visoespacial, del lenguaje, cambios de la personalidad o de conducta y síntomas que ya van interfiriendo con el desarrollo de la persona en su vida normal. Una recomendación de la American Academy of Neurology para otras causas de demencia. Ellos nos dicen que es conveniente realizarle un TAC o una resonancia cerebral a nuestro paciente para descartar otras causas y también podemos ver nosotros lo que les dije como un deterioro de una atrofia marcada del paciente. Obviamente tenemos que mandar electrolitos, TSH y niveles de vitamina a nuestro paciente porque podemos estarla confundiendo con una, como les dije, con una hipercalcemia o con otro tipo de manifestaciones. Hacemos una punción lumbar en estos pacientes solo si tenemos alguno de los siguientes puntos, o sea, solo si sospechamos que puede ser una demencia por una infección al sistema nervioso, si el paciente tiene síntomas de déficit cognitivo y es menor de 55 años también, si tenemos alguna sospecha para sífilis, o si hay una demencia muy, muy, muy progresiva o inusual. Porque también podemos estar sospechando de cáncer metastásico, de hidrocefalia, inmunosupresión o vasculitis en el sistema nervioso central. Las pruebas de biomarcadores, que ya se las mencioné, como nos dijo el doctor, nada más son muy aplicables en investigación, pero son la medición de niveles de beta-amiloide, niveles de proteína tau y la retención de ligando en imágenes PET scan. Ahí te faltó, por ejemplo, dentro de los estudios que hay que hacer, es también panel viral. Porque el VIH, te acuerdas que también hay, que no la vamos a mencionar aquí, pero existe la demencia por VIH, que es una enfermedad también definitoria de SIDA, ¿no? De las neurológicas del VIH, existe la demencia por VIH, entonces también estamos obligados a pedir un panel viral. Ok. Sí, lo voy a incluir. Y nuestro diagnóstico diferencial obviamente tienen que ser con otras enfermedades que van a provocar déficit de memoria y cognición, como puede ser una enfermedad cerebrovascular, enfermedad de Parkinson, Corea de Huntington, hematomas subdurales, hidrocefalia nomotensiva, tumores primarios o secundarios del sistema nervioso central, y también pueden estar provocadas por un déficit electrolítico o una alteración como el hipertiroidismo, déficit de ácido fólico, hipercalemia, neurosífilis. Sí, dice infección por VIH, no sé por qué no puse panel viral. Perdón. Y también tenemos que considerar las 4 Ds de geriatría, que es delirium, droga, demencia y depresión. Así lo marcaba. Tenemos que descartarlas nosotros. Y ahora sí, después de descartar todas las otras causas de demencia, podemos nosotros determinar si el deterioro cognitivo leve se debe a la enfermedad de Alzheimer's o la demencia tampoco está identificada por otra causa, podemos nosotros establecer el diagnóstico de Alzheimer's. Ya cuando tenemos nosotros el diagnóstico, podemos solicitar una TAC. Y en la TAC nosotros vamos a estar buscando excluir lesiones estructurales del sistema nervioso central, excluir el edema o enfermedades propias de la sustancia blanca o sustancia gris. Y si encontramos atrofia en el cerebro de nuestro paciente, la más característica de la enfermedad de Alzheimer es la atrofia del lóbulo temporal medial, aunque también podemos encontrar biparietal u occipital. Y esta escala se me hizo pues muy importante porque este tipo de atrofia es muy, muy, muy característica hasta en un 90% de pacientes con Alzheimer. Esta es la escala de lóbulo, la escala de atrofia del lóbulo temporal, MTA, por Sheldens, y aquí vemos cómo se va pues reduciendo y pues sí, atrofiando, degenerando esta área. Y asimismo podemos estadificar la enfermedad de Alzheimer. Y esta es la imagen de PET scan característica de la enfermedad de Alzheimer. Este es un cerebro normal, con captación típicamente normal, y en esta
la literatura describe que tenemos un hipometabolismo periotemporal del cíngulo posterior, frontal y bilateral, con respeto relativo del área prehiposcentral. Esta es la imagen característica de la enfermedad de Alzheimer en un PET scan. Y bueno, ya vamos a pasar al tratamiento. No, espero que todo vaya bien. El pilar del tratamiento de esta enfermedad en realidad es el apoyo de la familia y los cuidadores, porque el paciente por sí solo no puede valerse, ya que hay veces en las que se le olvida, no es que no quiera. Entonces, en realidad, como es una enfermedad crónica degenerativa, es incurable y en realidad nosotros estamos enfocados a mejorar los síntomas de esta enfermedad más que a tratarla por completo y a retrasar lo más que se pueda el deterioro cognitivo de nuestro paciente. Les puse estos criterios porque son, bueno, sí siento que son importantes. Solo vamos a admitir al hospital al paciente con Alzheimer cuando este no pueda ser manejado por los cuidadores del hogar. En realidad, un paciente con Alzheimer se dice que no tiene necesidad de estar internado en un hospital, a menos que tenga ya una demencia muy marcada. Y O otro... complicaciones secundarias a la demencia severa, ¿no? Ajá, o La complicaciones. postración, úlceras por decúbito, que ya no coma y habría que colocar algún tipo de sonda para garantizar la alimentación, neumonías que son bien frecuentes en estos pacientes, neumonías por la postración que tienen. Entonces, como bien dices, no hay como, el Alzheimer no es un decir, pues tiene Alzheimer, hay que hospitalizarlo, más bien se hospitalizan aquellos que ya tienen la demencia severa y que ya tienen alguna complicación de las mismas. Y también, bueno, leí que estaba contraindicado porque un paciente con Alzheimer tiende a estresarse o a tener periodos de crisis cuando lo ingresan al hospital, porque obviamente lo sacas de su microambiente controlado y lo metes a un hospital que él no conoce, entonces sí podemos tener manifestaciones como psiquiátricas. Y estos pacientes no suelen requerir admisión a la UCI, excepto cuando ya estas enfermedades, tienen enfermedades agudas recurrentes que ponen en peligro su vida, como bien lo decía el doctor. Otro pequeño artículo mencionaba que en realidad el paciente con Alzheimer no muere por Alzheimer, sino muere por las infecciones adquiridas y la baja de la inmunidad, pero no sé si es 100% seguro. Bueno, para tratar el deterioro cognitivo leve, el tratamiento farmacológico con inhibidores de la colinesterasa, esta revista de neurología dice que es ineficaz, o sea que en realidad no se recomienda. Lo que sí se puede recomendar en un paciente con enfermedad de Alzheimer son los ejercicios de cognición. Estos se dice que se tienen que realizar 2 veces por semana y están diseñados para retar al paciente a que piense, por decir así, o sea, son pruebas de memoria, de atención, de capacidad ejecutiva variada y que tiene que el paciente llevar en cierto orden y procedimiento para mejorar sus habilidades cognitivas. Y obviamente todo esto lo vamos a tener que seguir evaluando con un mini mental cada cierto tiempo. Ya cuando el paciente está en un estadio de demencia leve a moderada, ya podemos nosotros recomendar un inhibidor de la colinesterasa. Sin embargo, la evidencia sigue siendo pues de beneficio modesto. Estos van a tratar de estabilizar la función cognitiva global en el primer año, pero esta enfermedad no es de paracetamol 500 miligramos cada 2 horas. O sea, esta enfermedad tenemos que nosotros valorarla y ver si con la dosis que estamos manejando el paciente responde. Si no, es una modificación inmediata del tratamiento. O sea, no es uno claro, tal cual. Sí tiene que ser modificado. Variable, depende de cada paciente, porque si el paciente con Alzheimer que se comporta agresivo, hay que dar tratamiento. Si es el paciente con Alzheimer que tiene depresión, hay que dar tratamiento. Si es el paciente con Alzheimer que no duerme, hay que dar tratamiento. Entonces aquí sí no es como uno de base, sino aquí vas a ver qué alteración es la que tiene el paciente para dar el tratamiento. Y sí, los inhibidores de la colinesterasa pues no está muy bien demostrado que se utilicen. Sin embargo, es muy frecuente que se utilicen los inhibidores de la colinesterasa para cualquier demencia, ¿eh? No solo para Alzheimer. Bueno, también un estudio de esta misma revista dice que la vitamina E de 2000 unidades internacionales por día retarda el declive funcional sin efectos adversos. El ejercicio también está demostrado que tiene un efecto positivo y la terapia de estimulación, como les mencioné.
Y ya cuando el paciente entra en estadio de demencia moderada grave, que es, como les dijera, la pérdida de memoria, el deterioro del lenguaje, etcétera, etcétera, ya podemos mandar inhibidores de la colinesterasa, como puede ser el donepezilo, ribastigmina o galantamina. La memantina, que es un antagonista del glutamato, ¿se acuerdan que les mencioné que había un exceso de glutamato? Tiene un efecto beneficioso sobre la cognición con estos pacientes con Alzheimer's. Y ya cuando la enfermedad llegó a un estadio de demencia avanzada, en realidad ya es muy difícil tratar a estos pacientes y se dice que ya solo estamos enfocados en una terapia paliativa, o sea, manejar la comodidad y tratar levemente los síntomas de estos pacientes, pero ya no hay mucho que nosotros podamos hacer. El manejo de los síntomas del comportamiento, como decía el doctor, si tenemos agresividad o cualquier otra cosa, podemos prescribir antipsicóticos. No es así como que la primera línea de tratamiento, porque podemos intentar antes modificar el medio ambiente, musicoterapia, aromaterapia, etcétera, etcétera. Pero, pues ya obviamente si esto no funciona, sí podemos recetar antipsicóticos. En cuanto a los antidepresivos, podemos recetar, la guía de práctica clínica marca que podemos recetar citalopram, paroxetina o sertralina. También podemos recetar nosotros haloperidol, quietapina o risperidona. Entonces, esta tablita sí se me hizo importante ponérsela para... Son antipsicóticos que se utilizan en pacientes ya sea con delirium o con demencia, ¿no? Los inhibidores de la acetilcolinesterasa es el donepezilo, la galantamina y la ribastigmina. Y como podemos nosotros leer ahí, se inicia con cierta dosis y se tiene que reevaluar cada 4 a 6 semanas y podemos llegar hasta 10 miligramos o a la dosis efectiva que tenga estos fármacos. Pero no podemos dar la dosis efectiva comprobada de una sola porque podemos causar pues efectos adversos desagradables. Y la memantina también la podemos iniciar con 5 miligramos cada 24 horas y aumentar hasta la dosis de mantenimiento de 20 miligramos y se reevalúa cada 3 meses. Ahora, en cuanto al pronóstico, el deterioro va a progresar sí o sí, en realidad. A un ritmo de 15 a 20% pacientes por año pueden progresar de deterioro cognitivo leve a demencia. El tiempo medio de supervivencia desde la aparición de la demencia establecida hasta la muerte es de 4.1 años en hombres y 4.6 en mujeres. Los pacientes que desarrollan demencia más jóvenes tienden a vivir un poquito más, hasta 65, 69 años, y una demencia avanzada tiene una tasa de mortalidad a los 1.3 años, más o menos. ¿Les digo? ¿Mande? Sí. Y bueno, en realidad, porque se mueren, sí se mueren estos pacientes porque ya tienen una dificultad muy marcada en la alimentación y unas infecciones que ya van a reducir mucho la esperanza de vida. En la demencia avanzada es la etapa 7 de la escala de deterioro global. Vamos a tener ya dificultad para comer muy, muy, muy marcada, hasta un 86%. También va a haber rechazo a la comida. Y se dice que aunque nosotros podemos alimentarlos por sonda, no hay una mejoría muy marcada en estos pacientes ya con demencia establecida. Y la infección en estos pacientes más comunes de tracto urinario y neumonías con hospitalizaciones ya recurrentes y necesarias. Y ¿qué? Así van a tener cambios reversibles por medicación, muy poco notables. Y estos pacientes también pueden ingerir tóxicos de manera, pues, ahora sí que sin querer, o algunos otros, sí, o sea, pueden exponerse a situaciones que una persona normal no se expondría precisamente por su enfermedad, que van a reducir su esperanza de vida. Hasta el momento no hay una prevención específica muy marcada para la enfermedad de Alzheimer's. Y ya para terminar, el Día Mundial del Alzheimer es el 21 de septiembre, para que lo tengamos muy presente todos. Y eso sería todo por mi parte. Ok, muy buena clase, doctora. ¿Las preguntas? Creo que quedó muy completo, ¿no? De la doctora. Sí, doctor, perfecto. ¿Tienen dudas? No. Sí, No, ninguna. muy bien. ¿Sí o no? Sí, yo sí, tengo una duda para usted. Ajá. Hace algún tiempo tuve un familiar con Alzheimer y nos hablaban de las 4 etapas.
Ajá. del Alzheimer. Y nos decía el doctor que en la cuarta etapa podían olvidar acciones que no se deberían olvidar, es decir, del sistema nervioso autónomo. Y he estado tratando de leer y encontrar artículos sobre eso, pero no me queda muy claro. Lo que pasa es que más que en las 4 etapas son las fases de la demencia en sí. Y lo que se refería es la fase ya de la demencia severa, que es lo que dijo ahorita la doctora. Es decir, son pacientes que ya tienen incontinencia urinaria, incontinencia fecal, tienen dificultades para deglutir, para tragar, y esos son los pacientes ya en una fase terminal o en una fase tardía, ¿no?, de la enfermedad. A eso se refiere las etapas, pero como tal se refiere al avance o la evolución de la demencia. Obviamente estamos hablando de una demencia, ¿no? Pero esta es demencia por Alzheimer. A eso se refieren. Ok, ¿y puede darse el caso que a los pacientes se les olvide, digamos, respirar o que tengan una falla multiorgánica? Porque esa era una de las teorías de los doctores, que ya se les estaba olvidando cómo funcionar sus órganos. Llegó a esa etapa tan avanzada de esta Lo que demencia. pasa es que también va a depender de la atrofia. Acuérdate que ahorita la doctora dijo que lo más común es alteración cortical y afectación temporal con atrofia del hipocampo, ¿no? Pero también puede haber evolución como atrofia o en otras áreas importantes. Entonces, depende mucho, pero no es lo más común, ¿no? O sea, el paciente no es que se le va a olvidar respirar, porque acuérdate que la respiración es un mecanismo. La respiración es una cosa. Acuérdate que hay respiración interna y respiración externa. La respiración externa es la que haces tú con los músculos de la respiración y todo. Y la respiración interna es la que aplica a nivel celular por intercambio gaseoso y que está coordinada, obviamente, por el sistema nervioso central, ¿no? Pero, en fin, no hay que se le vaya a olvidar respirar al paciente. Sin embargo, lo que puede tener es que como tiene dificultad puede tener alteración en algún par craneal importante, ¿no? Como son los de la deglución, el 10º, 9º, que acuérdate que son los que se encargan de deglución, respiración, ¿no? A eso de a lo mejor se puede referir, pero depende mucho de la lesión o la atrofia donde está, que no es lo más común. Acuérdense, el Alzheimer da más atrofia temporal y atrofia del hipocampo, ¿vale? Porque es una demencia tipo cortical. Por eso también cuando hay atrofia del hipocampo pueden presentar convulsiones, ¿no? Y empezar con algunas crisis convulsivas. No es lo más frecuente, más que nada no sería lo frecuente. El paciente con Alzheimer va a convulsionar igual con que uno sin Alzheimer, porque no es una presentación frecuente. Más que nada la alteración del hipocampo lo que te va a dar es olvido, ¿no? Que es lo que dijo ahorita la doctora, y la dificultad para aprender cosas nuevas. Es por eso que los pacientes con demencia tienen muy claro los recuerdos del pasado y los del presente no los tienen ya presentes, por lo mismo que tienen dificultad para recordar lo nuevo y aprender nuevas cosas. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Cuando vayan preparando la otra, por favor. Bueno, buenas noches, compañeros. Yo les voy a exponer lo que es demencia con cuerpos de Lewy. Ajá. Soy Juan Manuel Romero Guevara, pues ya me conocen. Para empezar... Para empezar, la demencia con cuerpos de Lewy es un deterioro cognitivo crónico que se va a caracterizar por unas inclusiones celulares denominadas cuerpos de Lewy, que estas se van a encontrar en el citoplasma de las neuronas corticales. Vamos a tener que es una demencia progresiva caracterizada por
cognición fluctuante, alucinaciones visuales, parkinsonismo, va a haber trastorno del sueño REM. Esta es la segunda demencia degenerativa más común, después del Alzheimer, y va a estar causada por los cuerpos de Lewy, y que estos principalmente van a estar conformados por la proteína alfa-sinucleína. Bueno, aquí va a depender mucho de donde lo leas, porque la segunda siempre va a estar dependiendo de la bibliografía del país donde lo leas, entre demencia por cuerpos de Lewy o demencia vascular. Pero las tres más frecuentes, Alzheimer, cuerpos de Lewy y vascular, son las más frecuentes. Ajá. Y aquí tú mencionaste algo bien importante. Esta es la del diagnóstico diferencial en demencias del Alzheimer. Pero aquí tú pusiste algo bien importante, cognición fluctuante. Eso es lo que a nosotros nos va a dar una pista de que a lo mejor no sea Alzheimer lo que tiene tu paciente y tenga demencia por cuerpos de Lewy, ¿no? Fluctuante, acuérdense de eso. Síguele. Bueno, en su neuropatología, vamos a tener que la presencia de los cuerpos de Lewy, o también denominada neurítica de Lewy, se va a encontrar principalmente en el tronco del encéfalo, en la sustancia negra, en la amígdala, en el giro del cíngulo y hasta el final en la neocorteza. También decía el Harrison que este trastorno empezaba en el sistema entérico y de ahí ascendía al sistema, al tronco encefálico, y de ahí se diseminaba a todo el resto. O que también se iniciaba en el bulbo olfatorio y por consiguiente por todas las conexiones de las neuronas se diseminaba al resto de las estructuras. Bueno, principalmente vamos a tener que se va a formar la alfa-sinucleína. Esta va a ser una proteína de 140 aminoácidos con un peso molecular de 14.680 Daltons. Ajá. Vamos a tener que esta se encuentra a nivel del citoplasma, es presinápticas. En esta no se tiene muy determinada su función fisiológica, pero se ha visto que influye o que Ya no te oigo. ¿Sí me oyen? No, ya no. Ahorita ya, pues. Ah, bueno. Es que está fallando mi internet. Bueno, le decía que la alfa-sinucleína es una proteína de 140 aminoácidos con un peso molecular de 14.680 Daltons. Su función principal en las neuronas es el reciclaje de vesículas sinápticas, presinápticas, y en la regulación de las vesículas sinápticas también. Vamos a tener que esta se va a ser formada por el cromosoma 4 en el brazo largo en su región 21 y va a dar el va a ser las inclusiones neuronales de alfa-sinucleína. Entonces, esta proteína, cuando es normal, pues va a estar así, sin nada, va a estar normal. Pero cuando esta está mutada, va a comenzar a plegarse y a formar oligómeros de alfa-sinucleína hasta formar fibrilas de alfa-sinucleína y posteriormente los cuerpos de Lewy. Y bueno, cuando se forman los cuerpos de Lewy, estos se pueden llegar a interactuar con la neurona, afectando su membrana celular.
interfiriendo con la permeabilidad de la membrana, formando más poros e incrementando la entrada del calcio, bueno, fomentando la entrada del calcio, formando la apoptosis, o bueno, Ajá. generando apoptosis. También va a activas de oxígeno con la formación de superóxidos y con esto pues va a generar daño oxidativo y por consiguiente va a llevar a la apoptosis a ese tipo de neuronas. También tiene una relación con el complejo SNARE, que son receptores de proteínas de fijación soluble del NSF, que esta es una enzima muy similar o bueno, no similar, es una perteneciente a la familia de las ATPasas. Ujú. Entonces, este complejo se encarga de facilitar la función de las vesículas para poder... Bueno, tenemos unos criterios diagnósticos muy generales que vienen desde el criterio central, que va a comenzar con la demencia. Vamos a tener criterios nucleares, esto es ya que afectan a los núcleos específicos de cada estructura mencionada, que van a ser fluctuaciones cognitivas, alucinaciones visuales recurrentes, manifestaciones motoras parkinsonianas o parkinsonismo, y las manifestaciones sugestivas de esta enfermedad, que van a ser caídas repetitivas, el síncope, incontinencia urinaria, pérdida transitoria de conciencia, la sensibilidad a neurolépticos, delirio y alucinaciones no visuales, o también visuales, también mencionaban en la bibliografía. Bueno, tenemos como primera instancia la disfunción cognitiva, que en esta se encuentra alterada la atención, la función ejecutiva y la visoespacial. Estas se encuentran deterioradas. Esto se caracteriza porque en los estados de alerta y coherencia y la orientación pueden alternar con otros de confusión. Incluso puede faltar de respuesta, no pueden contestar correctamente las preguntas que se le hacen. Y esto lleva un periodo de días a semanas, pero incluso en la misma entrevista o bueno, en la misma anamnesis que le hacemos, se llegan a presentar estas manifestaciones. No te oigo. No se te escucha. Bueno. ¿Doc? Ya. ¿Sí me escuchan? Sí, ya. Ah, sí, le comentaba que cómo es esta capacidad repetitiva de los 7 dígitos. Ajá. Si es de 7 en 7 o del 1 al 7 o cómo. De 7 en 7. Por lo general va de atrás hacia adelante, de atrás de un número mayor a un número menor. A veces te dicen que lo pongas de 100 y que le vayas restando de 7 en 7. Otra más fácil puede ir de 5 en 5. Le dices de 100 hacia atrás, ¿cuál sigue? Pues 93. Y así te vas hacia atrás. La otra es de 5 en 5, 100, 95, 90, ¿no? Este es un tipo de prueba que se hace que incluso pues como del mini mental, ¿no? Pero es así se hace ese tipo de prueba, Ajá. la memoria de los dígitos, ¿no? Pero tienes que ir restando hacia atrás. Obviamente le das su tiempo al paciente, porque no esperes que inmediatamente te conteste las cifras, ¿no? Pero si tú ves que el paciente se va tardando más de lo esperado que tendría que tardarse, pues tú empiezas a notar una alteración en la memoria. Ok. Uh-huh. Sí, gracias. Tenemos también afectadas las capacidades visoespaciales y visoconstruccionales. Ajá. Estas se evalúan con el dibujo del reloj,
tú le pides a tu paciente que te dibuje un reloj y pues vemos el normal, bueno, como lo dibujaría una persona normal, y en las que ya tienen en las que ya presentan demencia o sospechas de demencia, ya lo empezarían a dibujar pues mal, o sea, para ellos piensan que está bien, pero pues para nosotros, para la evaluación está mal. También tenemos alucinaciones visuales. Estas pueden ser personas, animales, formas o colores, pero generalmente son alucinaciones amenazantes, en las cuales pues el paciente se siente amenazado o intranquilo, les da más, les causa alteración. Ajá, la Y salud. tenemos que las alucinaciones auditivas, olfatorias, son menos usuales. En estas entraría también el síndrome de Capgras, ¿no, Doc? Que es el que no, el paciente no reconoce a su familiar, bueno, o dice que es la misma persona, pero no es su familiar, o algo así, ¿no, Doc? Bueno, a ver, primero, la demencia por cuerpos de Lewis es aquella que se va a caracterizar por alucinaciones visuales. Principalmente puede ser cualquiera, personas, animales o formas. De estas tres, la que más predomina es la de animales, ¿no? El paciente empieza a tener alucinaciones en forma de animales, ¿no? Esa es una. La otra es las alucinaciones visuales de personas, principalmente personas que ya fallecieron o igual que que tuvieron alguna relación con el paciente. Ya la de forma o colores también la puede presentar tu paciente, ¿no? Y las alucinaciones sí son frecuentes, de hecho son de las manifestaciones más frecuentes que tiene el paciente, son de las más comunes, incluso esta vendría siendo como, ahorita tú dijiste, para dentro de los criterios es que haya demencia, ¿no? Como tal demencia, como bien dijo en la clase pasada la doctora Nayeli, es aquella que tiene alteraciones, por lo menos en una de tres, que pues era afasia, apraxia, o alguna otra alteración de la función mental, más en esta es que sea fluctuante, es decir, el Alzheimer no va a fluctuar, va a ser una evolución continua, nunca va a fluctuar. Fluctuar quiere decir que presenta algún cuadro y mejora o revierte, y esa es una característica del Alzheimer, que fluctúa en el tiempo, es decir, va a estar por periodos normales y luego va a presentar alteraciones, alucinaciones, la que tú quieras, ¿no? Y la otra alteración del síndrome de la demencia por cuerpo de Lewis es el tiempo. El Alzheimer podemos creer que se evoluciona en años, ¿no? Esta no, su evolución es más rápida. En menos de un año ya está el deterioro neurológico, el deterioro de calidad de vida, de la función, ya es más grave. Pacientes son como las principales puntos que diferencian esta del Alzheimer. Y el que tú estás diciendo es aquella persona que no reconoce los rostros de sus familiares. Sabe que son, pero no reconoce los rostros, ¿no? A eso te referías tú. Ok. Ok, gracias. Sí, síguele. Y tenemos también que va a haber una disfunción neurovegetativa. Esto puede ocasionar un síncope. El síncope se da ya cuando hay hay una atrofia multisistémica con parkinsonismo asociado. Tenemos también trastornos del comportamiento del sueño REM. En esta vamos a tener que el paciente va a presentar parasomnia. Estos son distintos parálisis fisiológica habitual de los músculos. O sea que el paciente se puede seguir moviendo y todo sin que se dé cuenta. Ajá. Por eso una persona con demencia con cuerpos de Lewy presenta mucha somnolencia diurna excesiva. Y tenemos también asociado el parkinsonismo,
en el cual va a haber bradicinesia, que va a haber, son movimientos muy, muy lentos de la persona, o asinesia, completamente parado, por así decirlo, sin movimiento. Va a haber rigidez, va a haber una marcha, un trastorno de la marcha, en la cual se va a caracterizar por pasos pequeños y muy rápidos. Y también va a haber reposo, temblor en el reposo, pero va a ser raro. También decían que, bueno, el libro leí que las demencias se asocian más al Parkinson, a la enfermedad del Parkinson, que tiene entre el 10 al 15% de padecer una demencia a alguien que tiene enfermedad de Parkinson, ya sea Alzheimer o demencia con cuerpos de Lewy. Al revés, el Parkinson, de un paciente con enfermedad de Parkinson, no es muy común que llegue a presentar algún tipo de demencia tipo Alzheimer, ¿no? No es lo común. Aquí nosotros estamos hablando de parkinsonismos, es decir, de alteraciones neurocognitivas motoras que asemejan Parkinson, pero que como tal no es enfermedad de Parkinson. Entonces, el paciente con demencia es muy raro que desarrolle enfermedad de Parkinson, ¿no? Y el paciente con enfermedad de Parkinson no siempre va a ir asociado a la demencia. Sí puedes llegar a presentar demencia, pero no siempre va a ir asociado de demencia. El Parkinson tiene otras alteraciones neurocognitivas más frecuentes antes de la demencia, ¿no? Pero no siempre van de la mano, ¿no? O sea, no es regla de que el con Parkinson va a tener demencia y el de demencia va a tener Parkinson. Aquí sí puedes encontrar, este sería otro tip que te va a hacer la diferencia entre Alzheimer y cuerpos de Lewy, el parkinsonismo, porque el Alzheimer no va a ser común que presentes parkinsonismos. Ok. Bueno, sí. Bueno, es que sí, así decía el libro. Sí, sí. Gracias por corrección. Y bueno, vamos a tener los estudios, que estos van a ser el diagnóstico clínico mediante una completa anamnesis y los estudios neurológicos específicos, que es el Mini-Mental, el MoCA, y también está el Cognistat. Pero esos ya son para tipo especialidad, ¿no? Como los había comentado mi compañera Nayeli, pues ambos son preguntas, que el Mini-Mental es con afirmaciones, el MoCA igual son afirmaciones, pero igual aquí te pone hacer dibujos y todo eso. Bueno, en la histología vamos a tener que va a ser un cuerpo redondo con un halo blanco. Así se va a ver en la histología. No, estos estudios se hacen más post-mortem, ¿no? Sí, exactamente. Son hallazgos anatomopatológicos por necropsia, la mayoría de las veces. Ajá. Y el diagnóstico diferencial principalmente con el Alzheimer, vamos a tener que, como síntoma inicial, el Alzheimer va a empezar con la amnesia, cosa que no se está normal una persona con demencia con cuerpos de Lewy, pero vamos a tener las alucinaciones visuales, el trastorno del sueño REM, el delirio, el síndrome de Capgras y el parkinsonismo. Eso nos va a dar la diferencia entre estas dos demencias. Vamos a tener que el estado mental en el Alzheimer va a haber pérdida de la memoria episódica, y en la demencia de Lewy va a estar afectado la región frontal ejecutiva. En va a estar la memoria normal y va a presentar delirio. El trastorno neuropsiquiátrico en el Alzheimer es la irritabilidad, la ansiedad y la depresión. En la demencia de cuerpos de Lewy es las alucinaciones visuales, la depresión, trastornos del sueño y los delirios. En cuanto a las manifestaciones neurológicas, podemos ver que al principio en el Alzheimer va todo normal, como hemos comentado, es una
Es una patología que toma tiempo, que requiere periodos largos para que comience a presentarse bien los síntomas. Y bueno, en la demencia de cuerpos de Lewy es el parkinsonismo. Ujú. En el estudio de imagen vamos a tener en el Alzheimer una atrofia de la corteza entorrinal y del hipocampo. Y en la demencia con cuerpos de Lewy va a haber atrofia parietal posterior. El hipocampo va a estar, va a tener mayor volumen que en la enfermedad de Alzheimer. Ujú. Y bueno, su tratamiento va a estar principalmente con inhibidores de la acetilcolinesterasa. Estos van a reducir las alucinaciones, el delirio y también los trastornos del comportamiento del sueño. Ujú. Vamos a tener 3 principales, que es el donepezil o donepezilo. Van a ser 5 miligramos al día por 4 semanas. Igual la galantamina, 8 miligramos al día, máximo 16 al día, por igual 4 semanas. Y la Rivastigmina. rivastigmina, ajá, se me fue. Ujú. Que van a ser de 3 a 6 miligramos 2 veces al día, igual por 4 semanas para ver cómo evoluciona el paciente. Ujú. Y aquí están muy, bueno, está prohibido los fármacos dopaminérgicos que se pueden usar para los trastornos del parkinsonismo porque puede alterar más el delirio del paciente. Por eso hay que tenerlos muy vigilados o de plano no recetarlos. Ujú. Y bueno, eso sería todo. Ok. Bueno, aquí la importancia es saber hacer el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Alzheimer, porque las dos pueden ser muy similares porque se caracterizan por demencia, pero pues como mencionó el doctor, ¿no? Hay alucinaciones visuales, que es fluctuante, es una evolución más rápida, en menos tiempo. A nivel de imagen o de estructuras anatómicas, puede haber, aquí no va a haber otro tipo de alteraciones, no es tanto con alteración del hipocampo o alteraciones temporales, son más alteraciones a nivel de la corteza, a nivel frontal, ¿no? Son las que vamos a encontrar en este tipo de demencia. El tratamiento es igual, o sea, tratar la causa que está descontrolando al paciente, como bien se dijo en la clase pasada, si tiene insomnio y no duerme, dale algo para que duerme. Si está agresivo, dale algo para que se le quite lo agresivo. Obviamente, pues el pronóstico igual es malo como la del Alzheimer, ¿no? Pues va a evolucionar a demencia severa y las complicaciones son las mismas que en la del Alzheimer, con demencia severa, que ya no puede, que igual, inmovilidad, infecciones recurrentes, son las complicaciones de todas las demencias. Y como bien dijo el doctor, pues el diagnóstico es histopatológico, ¿vale? Incluso cuando se murió creo que fue Robbie Williams, ¿no? El que falleció, pues él, cuando le hicieron la necropsia, él falleció, tenía demencia o diagnosticada por necropsia por cuerpos de Lewy. Sí, es lo que vi, mucha referencia a él. Ok. Bueno, ¿dudas, preguntas? No, Bueno, pongan la otra, porfa. Empiézale. Yo soy Karen Zenet Segura. Si en algún momento no me llegan a escuchar, igual mi internet está fallando un poco. Y bueno, les voy a exponer la enfermedad de Parkinson. Bueno, entendemos a la enfermedad de Parkinson como una enfermedad neurodegenerativa multifactorial, que esto pues implica un deterioro progresivo del control motor voluntario. Específicamente pues va a ser una enfermedad motora. Esta en 1817 pues fue definida o acuñada por el neurólogo francés Charcot, el cual nos va a dar un epónimo que sería el de malaria Parkinson. Esta va a tener causas de factores ambientales o genéticos.
Va a tener una base igual anatomopatológica que se va a caracterizar por la pérdida progresiva de las neuronas dopaminérgicas, de la sustancia negra pars compact y del mesencéfalo y los cuerpos de Lewy, en especial con la proteína alfa-sinonucleína. La prevalencia, bueno, de esta enfermedad va a ser del 0.3% en la población en general y de 8 a 18 por cada 1000 habitantes al año. Esta puede ser incluso más frecuente en hombres que en mujeres. Y bueno, los factores de riesgo se dice que son esporádicos, pero incluso también un factor de riesgo que es mayormente tomado en cuenta sería el envejecimiento y una mutación igual genética específica, en la cual puede ser un ejemplo de una enfermedad de Parkinson. Si se inicia, tiene un inicio joven menor a los 40 años, pues esta va a ser autosómica recesiva, presentándose mayormente en un 5% de los pacientes de enfermedad de Parkinson, y también puede ser en los pacientes de inicio anterior a los 45 años, y esta mutación va a ser el 15% esporádicos, incluso, y el 50% van a ser por este gen, que va a ser por el gen de Parkina. Y pues también si los pacientes han tenido traumatismos craneoencefálicos repetidos, pues van a estar asociados a un mayor riesgo o al aumento de este riesgo. Incluso también los factores ambientales como los pesticidas. Y bueno, dentro de su fisiopatología, vamos a tener que va a ser se va a hacer una depresión de dopaminérgica como resultado de las alteraciones neurofisiológicas de la actividad de los ganglios basales. Esto van a subyacer a los síntomas cardinales de esta enfermedad debido a la pérdida de la estimulación dopaminérgica, y se va a producir una potenciación de la llamada vía indirecta o inhibidora de la selección del programa motor sobre la indirecta o facilitadora. Esto, bueno, va a hacer la falta de dopamina, que al final se va a traducir o va a dar como resultado una hiperactividad, o sea, el incremento de la tasa de descarga. Y va a haber una inhibición en el tálamo cortical, y por lo tanto, pues las neuronas del ganglio basal van a descargar de manera oscilatoria de un lugar activo van a dar una activación tónica fisiológica. Bueno, dentro de sus manifestaciones clínicas van a incluir síntomas variados, pero va a haber una tríada, bueno, así se le dice, que va a ser muy específica de esta enfermedad, que va a ser el temblor en reposo, que se va a presentar en el 70% de los casos, y pues va a ser de gran amplitud y con frecuencia va a ser de 4 a 6 Hz, y la rigidez igual va a ser característica en rueda dentada, y la asinesia, que se va a presentar tanto en movimientos espontáneos como en voluntarios, y esta también va a manifestar fatigibilidad o un decremento procesivo de la amplitud del movimiento repetido. Y bueno, también vamos a tener síntomas que antes no se decía que eran específicos de esa enfermedad, porque realmente no lo son, pero van a estar, bueno, la tríada va a estar acompañada por estos síntomas, que van a ser síntomas neuropsiquiátricos, que puede ser depresión, ansiedad, apatía, alucinaciones incluso, ilusiones, delirios, que pueden ser inducidos incluso por la medicación que se tiene o que se les da, un trastorno igual de control de impulsos, un síndrome de desregulación dopaminérgica. Y bueno, también va a haber ataques de pánico, que estos pueden parecer en los episodios, y trastornos del sueño, igual con trastornos de conducta del sueño, debido a que estos pacientes presentan mayor estrés por el insomnio que tienen durante la noche. Conforme a la enfermedad avanza, pues esas manifestaciones de la tríada, pues van a perdón, como se manifiestan primero en mi cuerpo, se van a generalizar, y van a afectar también el lado contralateral, perdón. Y bueno, también las manifestaciones van a ser gravemente incapacitantes conforme la enfermedad vaya avanzando, y suele ser tras el 20 años de evolución en un 87%, y estos pacientitos pues, van a sufrir caídas o van a empezar a, pues sí, a degenerarse.
Y leí en el artículo que sí se presentaba demencia aproximadamente en el 83% de estos pacientes, igual después de 20 años ocurrida la enfermedad, porque pues va a haber un deterioro de los dominios cognitivos, como son la atención, la función ejecutiva, la memoria y la función visoespacial. Sí, Y conforme pasa el tiempo, sí, pero tú lo acabas de decir, después de más de 20 años de la enfermedad. Tristemente, pues la esperanza de vida de estos pacientes por las alteraciones tienen muy frecuente caídas, fracturas y que pues obviamente engloba el riesgo de muerte, ¿no? Entonces, por eso que su esperanza de vida no todos llegan a evolucionar a la demencia porque tiene que pasar mucho tiempo para que lleguen a desarrollar demencia. Por eso no es la manifestación neurocognitiva más común. La más común en estos viene siendo la depresión. ok. Y bueno, también van a haber síntomas sensitivos como dolor, hiposmia, trastornos visuales, va a haber fatiga, disfunción autonómica, que pues al final va a haber una pérdida de la autonomía en el paciente si vive varios años, y también puede haber celorrea, disfagia y estreñimiento. Dentro del diagnóstico será muy importante que se realice una anamnesis o una exploración neurológica detallada para su diagnóstico diferencial también incluso, porque puede presentar síntomas parecidos a un Parkinson por fármacos. Y el diagnóstico definitivo pues va a ser patológico cuando se hace una autopsia. También se puede hacer una resonancia magnética de cráneo que nos va a ser de utilidad para descargar algunas lesiones isquémicas crónicas cuando hay sospecha de un parkinsonismo vascular para que no se confunda. Y también va a haber estudios de neuroimagen, que estas pueden ser el SPECT o puede ser el PET que está a nuestro lado, en el cual nos va a ayudar en los casos de que exista la duda entre una enfermedad de Parkinson tremórica o algún temblor esencial. Bueno, dentro del diagnóstico también vamos a tener unos criterios del Banco de Cerebros de Reino Unido que nos van a permitir definir con una precisión un tanto elevada del 75 al 95%, que se va a fundamentar en 3 pasos. En el primer paso básicamente va a ser por la presencia del parkinsonismo, que se va a definir por una bradicinesia o lentitud al movimiento u otros trastornos del signo motor, como una rigidez muscular. Y en el segundo paso o criterios de exclusión de esta va a ser las causas vamos a descartar los antecedentes del paciente de examen físico neurológico, que no tenga algún antecedente de crisis oculogiras o algún signo cerebeloso. Y el tercer paso va a haber la existencia de datos característicos de una enfermedad de Parkinson que apoyen a este diagnóstico, como son los cursos progresivos, la simetría mantenida con predominio de afección a un lado del cuerpo. Y bueno, dentro de su diagnóstico diferencial, por eso les mencionaba que los elementos para llegar a un diagnóstico clínico, ya que no se va a tener un diagnóstico definitivo, sería la anamnesis o la exploración neurológica detallada. En esta anamnesis, pues debemos resaltar los sugestivos o algunos que nos den algún parkinsonismo que podamos confundir con la enfermedad de Parkinson esporádica. Y pues esta va a ser el parkinsonismo secundario a fármacos, que ya puede ser por algún neuroléptico y puede ser por algún antieméticos, como son la metoclopramida, y pues también un antivertiginoso, que puede ser el supiride, que estos pues van a mejorar o se van a quitar cuando se le suspenda este fármaco. También puede ser por una parálisis supranuclear progresiva, una atrofia del multisistema o una degeneración corticobasal gangliónica. Y bueno, dentro de su tratamiento, pues los tratamientos actualmente disponibles pues van a tener un efecto sintomático, debido a que ningún fármaco ha demostrado un efecto curativo o neuroprotector. Pues el tratamiento de los síntomas pues debe ser adaptado a la evolución de la fase de la enfermedad también, si es una precoz o una avanzada, o al tipo de sintomatología que presenta el paciente, ya sea motora o no motora. En las manifestaciones motoras pues vamos a tener la rasagilina, que va a ser 1 miligramo cada 24 horas con dosis de 1 miligramo al día.
Y pues igual puede ser el ropinidol, que puede ser 2 miligramos cada 24 horas, de 6 a 8 miligramos al día. Y bueno, los efectos adversos. Y también están para la disinesia o las fluctuaciones, que va a ser la amantadina, que pueden ser 100 miligramos cada 24 horas. Para la depresión y ansiedad, pues vamos a mandar una nortriptilina. Y para la psicosis, clozapina. Para los trastornos del sueño, pues bueno, puede ser un clonazepam o una melatonina. Y también para la hipotensión ortástica, pues puede ser una fludrocortisona. Para la disfunción genitourinaria, pues puede ser un sildenafilo, un trospino. Y bueno, ahí pues las dosis para que las puedan poder estudiar y sus efectos adversos. También para el deterioro cognitivo, la ribastigmina. Y para el estreñimiento, pues un macrogol. Y eso sería todo. Todo bien. Bueno, ¿dudas, preguntas? No, Doc. ¿No? Bueno, ¿su clase de trauma que tienen a las 6 ya acabaron o siguen teniendo trauma? Pues el viernes todavía tenemos examen de la materia y creo que también tenemos clase el lunes, Ajá. me parece, no estoy muy segura, pero por ejemplo mañana no tenemos. No, pero me refiero para la próxima semana. Para la próxima, no, para el próximo miércoles yo creo que ya no tenemos clase. Ok, bueno, entonces el otro miércoles es su examen. Van a ser 2 exámenes diferentes. De 6 a 7 lo va a presentar Shell. ¿Tienen en qué apuntar? Bueno, ahí va. De 6 a 7, Shelby, Juan Manuel, Francisco, Yamil, Daniela, Nayeli, Karen. De 7 a 8, Valeria, Gabriela, Elizabeth, Brenda, Daniel, Noé y Marlene. Doctor, Mande. yo, Shelby, tengo clase a las 6, entonces, ¿podría hacerlo a las 7? Bueno, Daniel por Shelby. Muchas gracias. ¿Les quedó? Y el examen, los dos que van a presentar no se va a repetir ni un solo tema. O sea, los dos van a hacer exámenes diferentes, pero no se van a repetir temas. Entonces, pues hay que estudiar todo, ¿no? Y solamente van a hacer 15 preguntas por examen. O sea que van a tener, sin mucho, 40 minutos para su examen. Ok. Ok, entonces pues ya nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde, el primer grupo. ¿Sale? Daniel, Juan, Francisco, Yamil, Daniela, Nayeli, Karen. Segundo, pues ya, como les dije, ¿no? Valeria, Gabriela, Shelby, Elizabeth, Brenda, Noé, Marlene. ¿Vale? Sí, doctor, está bien. Sí, doctor. Gracias. Mande. Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles. Estudien, llene todo. Sí, doctor. Incluido los artículos que les mande. Sí. Ok, bueno, nos vemos. Adiós, hasta luego. Dale, Hasta Doc, luego. hasta luego.